Quería que le diéramos un aplauso, porque pues, es un honor tenerlo por acá contigo. Ya nos hablará un poquito más de la teoría y de qué es el Kinam y esto del yoga tolteca. Gracias, Fabián. Adelante. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Mi nombre es Fabián Satoshi. Como dice aquí mi hermano Rodrigo, los vengo visitando desde un lugar que se llama Tepetlaustoc, está cerca de Texcoco. Y es un lugar que está, en verdad, también bastante bonito. La vegetación se parece a la zona de aquí de la zona, aunque no tenemos tanta agua como ustedes. Entonces, qué afortunados son de estar en este espacio. De veras, valoren un montón, disfrútenlo y encárguense ustedes de cuidarlo, porque en lugares como estos donde yo vengo ya se acabaron, no los terminamos, ¿no? Hay un montón de basura, los drenajes se van hacia los ríos, no tenemos cuidado de nuestras áreas naturales. Entonces, de verdad, cuídenlo, valórenlo un montón y aprecien lo que tienen al alcance de sus manos. No en todos lados lo tienen. Y bueno, yo soy practicante de Kinam. El Kinam es una disciplina que se ha desarrollado desde hace algunos años y está basado en la iconografía de las figuras del México prehispánico. Entonces si vamos a los museos, vamos a encontrar piezas donde vamos a ver personas que están colocando el cuerpo de una forma muy intencional. Vamos a ver figuras donde va a haber personas que están sentadas así como ahorita están ustedes, y va a haber otras figurillas donde vamos a ver personas que están apoyando el pecho en el suelo y están llevando sus pies por encima hacia atrás de su espalda y van a colocar sus pies en la cabeza. Entonces vamos a encontrar un abanico muy amplio de este tipo de posturas, de figuras, y vamos a ver que hay algunas posturas que son como muy habituales, justo como el estarnos sentados. Es una forma de poder, el aprender a sentarse para poder comer, para poder platicar y estar un buen de tiempo sentados sin que nos lastimemos la espalda, sin que estemos todos chuecos. Entonces vamos a encontrar posturas que son como de uso cotidiano. Y por otro lado vamos a encontrar posturas que son muy exigentes y que claramente se nota que se requiere como estudiar o estar practicando. ¿Quién quiere participar? A ver, usted, por favor, suba sus pies hacia, no así como usted, suba sus pies hacia sus muslos. Ya, con eso está bien. Entonces, vamos a notar que va a haber posturas que parecen muy fáciles, pero en verdad se requiere de cierta disciplina y cierto entrenamiento para poder lograrlas. Y a través de la investigación de un señor que se llama Frank Díaz, que justo le dio curiosidad encontrar como el significado de estas posturas, fue que se desarrolló todo este sistema de prácticas. Y gracias a las investigaciones y a la documentación que queda recogida en la arqueología y en las fuentes, como son códices o crónicas del siglo XVI, se pudo reestructurar con base en la filosofía del México prehispánico. Kinam pertenece a algo más grande, algo que como ya lo han mencionado varias veces, aquí el Shamu Tonalcán, Rodrigo y Claudia, es la toltequidad, toltecayo. La toltecayo es el conjunto de conocimientos agrupados o estructurados y organizados que desarrollaron los habitantes del México prehispánico. Cuando hablamos del México prehispánico, ¿qué se les viene a la mente? ¿Nativo? Antiguo. Ok. ¿Qué otra palabra se les viene a la mente cuando digo México prehispánico? Atlantes. Ok, inicios de las civilizaciones antiguas. ¿Qué más? Pirámides. Ok. Entonces, el México prehispánico es un nombre que le estamos dando actualmente al desarrollo cultural que hubo antes de la llegada de los cristianos a este continente o a estas tierras. En México no existió hasta hace unos años, no tenía mucho de existencia lo que es el país de México, y anteriormente pues, hubo un desarrollo o una organización territorial muy distinta. En el territorio en el que actualmente habitamos hubo un montón de pueblos, un montón de naciones con su propia lengua, con raíces o con costumbres muy peculiares dependiendo de la región. Algo, por ejemplo, muy distante es los huastecos o la comunidad Tenec, que se desarrolló principalmente en lo que es la zona de la Huasteca,
vamos a encontrar de que las personas ahí eran muy relajadas y la mayoría de las personas andaban desnudas, no tenían problema con ver sus cuerpos, e incluso tenían como cierta prácticas sexuales abiertas, no tenían como ningún problema con eso. Y si vamos hacia la zona centro del país, vamos a encontrar que las personas eran un poquito más serias y tenían atuendos más elaborados, donde cubrían mayor parte de su cuerpo. Entonces, aunque hubiera variedades o variaciones regionales en lo que era el continente, o por lo menos en la cuenca en la que habitamos nosotros, había cosas que eran particulares de cada nación. También había algo que los unificaba a todos. Había una raíz cultural que los hacía hermanos a todos y encontraban o se explicaban el universo de la misma forma. Podían entender los 4 rumbos, podían entender que había 4 cargadores en el mundo que sostenían el universo, aunque no están ahí, es un simbolismo, es algo metafórico. Entendían que era importante el cultivo del cuerpo físico, era importante el cultivo del intelecto, era importante relacionarse con la gente y aprender a trabajar en comunidad. Había cosas que los unificaban, que los hacían ser una sola cultura. Y esta organización, a la forma de edificar las estructuras, de hacer edificios, a la forma de educar a los hijos, de organizar las escuelas, de organizar el trabajo comunitario, a la forma del calendario, de contar el tiempo, a la forma de hacer música, a toda la forma toda la forma cultural que se desarrolló se le denominó toltecayo o toltequidad. Y dentro de la toltequidad hay una rama que se desprende, que es el cultivo del cuerpo físico a través de los ejercicios de conciencia. Y aquí es donde entra la práctica de Kinam, donde vamos a utilizar Kinam como una herramienta para poder entrenar nuestra atención, nuestra percepción y poder reconocer nuestro cuerpo en todos sus aspectos. ¿Alguna duda hasta aquí? Entonces puedo preguntar y contestan. ¿Qué se les ocurre? Ya con lo que les he dicho, ¿qué se les ocurre que es esto de la práctica de Kinam? Posturas, ¿ok? ¿Tiene que ver con posturas? ¿Sí, diga? ¿Okay? Justamente un tipo de ejercicio que nos ayuda a ir despertando la conciencia y también nos aprendemos a la coordinación. Tiene muchas similitudes con el yoga, aunque no podría ser. El yoga y el Kinam tienen su desarrollo autónomo en cada región y aunque tienen puntos en común, también tienen puntos que los distinguen. Entonces, prácticas como el yoga, el tai chi y el Kinam son prácticas que nos ayudan a mejorar la propiocepción. ¿Esto qué es? La propiocepción es la conciencia de lo propio, conciencia del cuerpo físico y conciencia de nuestras emociones, de nuestros pensamientos. Estar atentos a lo que está sucediendo con nosotros en todo momento. ¿Sí me expliqué? ¿Sí? ¿Alguien quiere hacer ejercicio? A ver, vamos a colocarnos de pie. Entonces, la práctica de Kinam es una práctica que la podemos hacer todas las personas, independientemente de nuestra edad, independientemente de si tenemos alguna lesión. Justo hay algunos ejercicios que nos ayudan a ir mejorando algunas lesiones. No se necesita tener flexibilidad, ni fuerza, ni elasticidad, ni nada de eso. Justo la práctica de Kinam nos ayuda a ir generando o enriqueciendo nuestro cuerpo con estas características. ¿Vale? Bueno, entonces te voy a pedir que tomes